Un saludo muy cordial a todas las personas que en esta hora del día nos sintonizan y nos ven por el canal Cable Plus Televisión en este programa Con Jesús en mi hogar. Hoy los acompañamos el seminarista Ramiro y el seminarista Steven, que nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este momento de televisión. Steven, qué bueno poder saludar a las personas ya finalizando este tiempo bellísimo que la Iglesia nos presenta para contemplar el misterio grande de la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. Finalizamos un tiempo bellísimo, querido por la gente, que une a la humanidad entera. Celebrar Navidad, celebrar este acontecimiento grande que no es celebrar solamente diciembre. Podríamos decir que diciembre es, de alguna manera, la celebración de fiestas y parrandas, pero la Navidad es contemplar el misterio grande de la encarnación del Verbo que se hizo como uno de nosotros para caminar con nosotros. Sí, Ramiro, para eso nos ayudaría mucho el comprender que la Navidad no es simplemente una fecha, no es solamente el 24 o 25 de diciembre, sino que ante todo es una experiencia en nuestra vida cristiana. La Navidad tiene que transformar nuestro caminar cristiano. Como decía Ramiro, es comprender la encarnación del Verbo, es decir, del Hijo de Dios. Ramiro, pero durante estos días hemos celebrado en la iglesia varias solemnidades, por supuesto la de la Navidad del 25 de diciembre, y a partir de allí también vamos a celebrar hasta el día de hoy unas solemnidades que nos van a ir llevando y nos permiten ir avanzando en nuestro caminar cristiano. Háblenos un poco, Ramiro, como de esas solemnidades que vamos a comenzar a vivir a partir de ahora. Bueno, ya lo decía usted, Steven, hemos vivido la solemnidad grande, la natividad de Jesús, el Salvador, y de ahí, el 1 de enero, celebrábamos justamente la semana pasada la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y por tanto, Madre de la Iglesia. Ya estamos celebrando la solemnidad de la Epifanía, es decir, la manifestación de Dios a toda la humanidad. Estas solemnidades nos llevan, como lo decíamos hace un momento, a comprender mejor todo el misterio de la infancia de Jesús el Señor. Y finalizamos el tiempo de la Navidad justamente también, que lo vamos a reflexionar más adelante, con el bautismo de Jesús, como toda una pedagogía que nos presenta la Iglesia. Entonces sabemos que las solemnidades significan en la liturgia de la Iglesia fiestas grandes que sobrepasan, digámoslo así, magnas celebraciones que nos ayudan a nosotros a interiorizar mejor todo lo que vamos viviendo en la iglesia. Bueno, entonces, como usted decía, Ramiro, el 1 de enero celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios, que es un apelativo que se le da a la Virgen María, creo que es el más importante que tiene ella, ¿cierto? El mérito más grande de la Virgen es ser Madre de Dios. Es un dogma que lo proclamaron en el Concilio de Éfeso en el 431, en el año 431. Y aunque pensemos que es un dogma mariológico, es decir, del estudio de María, en realidad es un dogma cristológico, del estudio de Cristo. ¿Por qué? Porque al proclamar que María es Madre de Dios, se habla un poco de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es que Jesús, en la persona de Jesús, están las dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, que María no es solamente Madre de Dios o solamente Madre de Cristo hombre, sino que es Madre de Jesús Dios y de Jesús hombre. Por eso es un dogma cristológico. Además, para nosotros los cristianos tiene un significado muy grande el comprender que María también es Madre de la Iglesia, por ende Madre de nosotros, que nuestra fe no es huérfana y que María tiene sobradamente méritos para llamarse Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de nosotros. De allí entonces, desde hace mucho tiempo, veamos que desde el año 431, es algo muy antiguo, la Iglesia siempre ha proclamado a María como tan importante para celebrar nuestra fe, ¿cierto? Entonces, qué importante que nosotros sigamos esmerándonos por crecer en una espiritualidad mariana. Por eso la Iglesia
consagra ese primer día del año a meditar a María, ¿cierto? Como nuestra madre, para que nosotros también crezcamos en nuestras devociones hacia ella y no le quitemos tampoco el protagonismo de la Navidad. Ya decía Ramiro que en diciembre se celebran muchas cosas, hacemos muchas cosas tradicionales, hacemos fiesta, preparamos alimentos, marcamos tarjetas, damos aguinaldos, etcétera, un montón de cosas tan bonitas y tan esenciales, pero que todo eso o que cualquier celebración no nos quite el verdadero protagonismo que es Cristo, que es el pesebre. Por ejemplo, qué triste es a veces ver cómo en algunos hogares o en algunos lugares se prepara mucho la Navidad, pero no se hace pesebre o no se ponen las imágenes del pesebre, algo como tan esencial, ¿cierto? Es como hacer muchas cosas, pero dejar de hacer lo verdaderamente importante. Entonces, en este tiempo, qué bonito que nosotros aprovechemos todas estas solemnidades que nos presenta la Iglesia, que cada una de ellas tiene un significado diferente, particular y muy importante para celebrar nuestra fe. Bueno, Steven, con toda esta introducción que nos hace y que nos ilumina, también queremos compartir a la luz de la palabra de Dios, que es la que orienta todo este tiempo de la Navidad y todo el año litúrgico, pues ofrecer ya también unas reflexiones, algunas enseñanzas acerca de la solemnidad de este día, la Epifanía del Señor, lo que comúnmente sabemos, los Reyes Magos, la llegada de los Reyes al nacimiento, a contemplar en el portal de Belén la salvación que es el mismo Cristo el Señor. Entonces los vamos a invitar para que escuchemos el texto del Evangelio que nos presenta la Iglesia para este domingo de la Epifanía, que está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces escuchábamos el Evangelio que precisamente hoy se está proclamando en todas las Eucaristías de nuestra iglesia, de nuestra liturgia. Tiene muchos elementos, Ramiro, ¿cierto? Es un Evangelio que nos podríamos quedar mucho rato meditándolo, tiene muchos elementos de donde sacar unas reflexiones importantes, pero hay unos que yo considero que son realmente importantes. El primero es la presencia de los Reyes Magos. Estamos celebrando y viviendo lo que tradicionalmente se llama el Puente de Reyes, que en realidad es esta solemnidad que hoy se celebra en la iglesia, de los Reyes Magos, de unos magos de Oriente, que buscaban encontrar al niño Jesús, porque era ese rey, ese Mesías esperado
desde hace mucho tiempo y que ahora se decía que había nacido, que traía la salvación, que era el Hijo de Dios y que venía para iluminar en felicidad y en libertad al mundo entero. Entonces, primero la presencia de esos magos de Oriente que van en camino, ¿cierto? Van en camino. Otro elemento sería la estrella. ¿Qué significado tiene la estrella en este evangelio, en nuestra vida cristiana? Esa estrella que orienta, que ilumina, que muestra el camino. Otro elemento, la actitud de Herodes. Recordemos, el 28 de diciembre conmemorábamos esa fiesta de los santos inocentes, donde el rey Herodes, por egoísmo, por aferrarse al poder, por miedo a que Jesús, el que ya había nacido, el que se decía que había nacido, el rey del mundo, él se sintió como inseguro de que le quitaran su reinado y entonces decidió mandar a asesinar a todos los niños del lugar, a ver si entre ellos caía el niño Jesús, pero no cayó. Recordemos que el ángel le dijo a José que huyera, se fueran de ese lugar para que el rey Herodes no pudiera matar al niño Jesús. Y en este evangelio escuchábamos que Herodes, de una manera hipócrita, manda a los magos de Oriente a que vayan a adorar al niño, pero que regresen a decirle para ir a adorarlo. ¿Será que sí lo quería adorar? En realidad quería era volver, pero para matarlo, ¿cierto? Y también otro elemento muy bonito es cuando dice el evangelio que cuando estos magos de Oriente llegaron al portal, se llenaron de alegría y ofrecieron de lo que tenía, oro, incienso y mirra. Sí, Steven, esta celebración que lo hemos insistido, que es la Epifanía, quisiéramos que tengamos en cuenta estos elementos. No podemos decir que es la única Epifanía. Y cito al recordado Papa Benedicto XVI, que recientemente hemos visto que ha partido a la casa del Padre, que ha dejado tantas enseñanzas en la teología. De hecho, pues él ha hecho una gran obra que se llama Jesús de Nazaret, donde se habla justamente de esa infancia de Jesús y retoma todos estos elementos de los que ya nos hablaba Steven, del significado de la estrella, del significado de los regalos, del significado de los mismos sabios de Oriente, pero les decía que la Epifanía no es la única. Dios ya se había manifestado. Epifanía significa manifestación. Y él decía algo muy importante, Steven, y que me llamaba mucho la atención. Dios se manifestó a los pastores de Belén en un primer momento, representando en ellos al pueblo de Israel. Y lo bonito de esta manifestación, de esta Epifanía de hoy con los sabios de Oriente es que abraza y abarca a toda la humanidad. Los sabios de Oriente representan todos los pueblos de la tierra que existían en la época. Se habla de que son tres, no necesariamente, el Evangelio no menciona que sean tres, pero en ese tiempo se decía que estaban reconocidos como los tres continentes, ¿sí? Europa, Asia y África, como que lo que se reconocía en ese tiempo, por eso representan distinta tonalidad en sus rostros, en su color de piel. Entonces, ellos representan la Epifanía, la manifestación de Dios, no ya para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Miremos qué bonita es esta solemnidad de hoy. Para todos nosotros ha alcanzado esta manifestación gloriosa del Señor. Bueno, y además que nos tiene que hablar en todo sentido del amor inmenso del Padre que nos mandó a Jesús, que se manifiesta, que se muestra a la humanidad, no como para que nosotros seamos meros espectadores, sino para que en realidad eso nos transforme en nuestra vida y comprendamos que solamente en Jesús viene la salvación. El Evangelio habla de que desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, se nos hablaba explícitamente de Jesús, incluso de dónde iba a nacer, cómo iba a nacer, con quiénes iba a nacer. Entonces es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en Jesús llegamos a la plenitud de la promesa del Padre. Por eso ya no necesitamos a nadie más ni a nada más, solamente en Jesús encontramos todo y encontramos la salvación. Esa es la manifestación del Señor, un Dios que se muestra a la humanidad como cercano. No es un Dios que se queda allá en la estratosfera, alejado de la humanidad, alejado de sus esclavos, no. Es un Dios que nos ama, que se hace uno de nosotros, que se hace semejante en todo a nosotros menos en el pecado y que nos acompaña, que es nuestro compañero de camino en el día a día.
¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Continuamos entonces con estas reflexiones del programa Con Jesús en mi hogar, y antes de pasar a la próxima solemnidad que vamos a celebrar, estábamos hablando de esa solemnidad que hoy vivimos en la iglesia, como es la Epifanía del Señor. Ya hemos mencionado la reflexión de varios elementos que nos propone esta solemnidad, pero antes, Ramiro, de pasar a la otra solemnidad, hablemos un poco de esos regalos que le ofrecieron los magos de Oriente al Señor y que también tienen su profundo significado. Encontramos en el Evangelio textualmente que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Se ha enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia el significado de estos tres dones que ofrecen los sabios de Oriente al Rey, a Jesús, el niño de Belén, con quien ellos se encontraron, como lo decía Steven hace un momento, que se dejaron guiar, caminaron y se encontraron justamente en el pesebre con lo más grande, con lo más preciado. Por eso habían dones, habían regalos. A Jesús se le ofrece oro porque Jesús es Rey. ¿Y qué significativo es esto? Porque Jesús no se queda con un reinado exclusivo para sí, sino que más adelante también lo vamos a hablar en un momento, nos hace reyes también a nosotros. Por la gracia del bautismo nosotros también somos consagrados en Cristo Jesús como reyes. Por eso la representación en el Evangelio del oro, para la realeza de Jesús. También se dice que le ofrecieron incienso. El incienso representa a la divinidad de Jesús. Steven explicaba hace un momento también, cuando se hablaba de la solemnidad de María, Madre de Dios, de ese Dios que es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo. Por eso se le ofrece el incienso, para resaltar que Jesús es divino, aunque toma nuestra condición humana, aunque toma nuestra realidad frágil, vulnerable, también Él es el Rey y es divino. Y también la mirra, que se le presenta como uno de estos tres dones para significar, y que es muy especial, Steven, porque representa esa humanidad de Jesús. Jesús, como lo decía hace un instante, que se hace uno de nosotros en todo, y como lo dice la palabra de Dios, menos en el pecado. Es decir, la mirra representa esa humanidad de Jesús, para la humanidad de Jesús, porque también lo dice
El Papa Benedicto XVI lo decía, el Papa Benedicto XVI en su obra, esa mirra que está ya prefigurando la sepultura de Jesús, que Él iba a padecer en su carne los dolores y el suplicio del martirio en cruz para después otorgarnos la redención, la salvación. Estos significados tan especiales entonces de estos tres dones, Steven, que tienen mucho más por profundizar y que tendrían mucho más contenido, pero quedémonos con esto, eso que Jesús nos representa a nosotros en el pesebre. Rey, nos hace reyes, divino, nos diviniza en el bautismo, pero también es hombre como nosotros. Jesús se encarnó, sintió como nosotros sentimos la fragilidad y la vulnerabilidad, menos en el pecado. Bueno, Ramiro, y es muy importante entonces todos estos acontecimientos nos ayudan a comprender que nuestra salvación, el plan salvífico de Dios, no es un momento particular en la historia, no es simplemente en el Calvario, sino que todo esto desde el pesebre, incluso desde el Antiguo Testamento, desde todas las profecías, todo esto es algo armónico que nos da el esplendor de nuestra salvación, ¿cierto? Entonces, lo digo porque Ramiro hacía como esa referencia de cuando le dan la mirra, que Joseph Ratzinger en La infancia de Jesús dice que se está prefigurando esa entrega de Jesús hombre, que entrega su cuerpo y su vida en la cruz, pero entonces veamos que es algo que viene desde el pesebre, desde allí viene nuestra salvación. Bueno, entonces de esta solemnidad no nos queda más que comprender que nos debemos nosotros, como hijos de Dios, dejarnos guiar por esa estrella de Belén para poder avanzar en nuestro caminar cristiano y llegar a contemplar esa salvación eterna que es Cristo. Bueno, Ramiro, y también entonces celebramos muy próximamente, mañana, celebramos el bautismo del Señor, ¿cierto? Que también es una solemnidad supremamente importante durante todos estos días y que también tiene mucho para nosotros aprender en nuestra vida cristiana. Escuchemos el Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia acerca de esta solemnidad del bautismo del Señor. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces escuchábamos este hermoso evangelio que nos habla concretamente del bautismo del Señor. Es muy importante porque en el bautismo del Señor se fundamenta nuestro bautismo, que es un sacramento de iniciación cristiana, que es la puerta de entrada a nuestra Iglesia Católica. Un sacramento es un auxilio divino instituido por Cristo y confiado a la Iglesia. Con los sacramentos no le hacemos bien a Dios, Dios nos hace bien a nosotros. De allí que venga la palabra auxilio. Bien sabemos que si nosotros con los sacramentos no alimentamos y fortalecemos nuestra vida cristiana, le producimos la muerte a nuestra alma, ¿cierto? Por eso cada sacramento es un auxilio divino instituido por Cristo y confiado a la Iglesia. Es instituido por Cristo porque Él es la base, el fundamento, su razón de ser. Y es confiado a la Iglesia porque se celebra en la Iglesia. Es la Iglesia la que administra los sacramentos en la persona de los ministros. Entonces, el sacramento del bautismo es la base y el fundamento de comenzar una vida cristiana. Por eso nos bautizamos cuando somos bebés, ¿cierto? Para comenzar pedagógicamente ese caminar cristiano. Entonces, hablemos un poco, Ramiro, también en referencia al bautismo del Señor, acerca de nuestro bautismo. ¿Por qué es importante? Bien sabemos que es un sacramento que normalmente el común de las personas lo celebran cuando somos
muy niños, muy bebés, y por ende no tenemos como un recuerdo o plena conciencia de haberlo celebrado. De allí el sentido, ahorita lo hablamos más adelante, de los padrinos, ¿cierto? Que hacen la persona del niño en ese momento. Pero entonces, ¿qué significa y qué debe de significar para nosotros el sacramento del bautismo? Usted hablaba, Steven, por qué es importante el bautismo. Y podrían preguntarse, ¿es necesario el bautismo para la salvación? La respuesta es sí. No porque la Iglesia lo quiera, sino porque así lo quiso el mismo Cristo. Nosotros, y esto es muy importante, nacemos a la vida biológica, nacemos de nuestros papás, pero como nos lo enseñan y lo hemos aprendido también, esa condición humana llegó con una herencia. Nosotros heredamos algo que de pronto ni queremos, ¿cierto? Y decimos, pero por Dios, es que un bebé que es tierno, noble, bello, santico, podríamos decirlo así porque inspiran ternura, ¿cómo vamos a decir que tiene una herencia de pecado? Sí, la naturaleza humana, por el pecado de nuestros primeros padres, quedó con esa marca, con esa tendencia, que se le llama concupiscencia. Y el bautismo es un baño, nos baña, nos limpia, nos purifica y nos da una nueva vida. Y es la nueva vida en el Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros los cristianos tengamos en cuenta el día de nuestro bautismo, porque ese día nacimos a la vida divina, a la vida de gracia. Somos injertados en Cristo. Ahorita hablábamos de esos dones del pesebre que Jesús nos comunica a la realeza. Sí, en el bautismo nos hacemos con Jesús sacerdotes, profetas y reyes. Por eso la importancia del bautismo para la salvación. Nos lava, es baño. ¿Qué significa realmente bautismo? Es esto, un baño de agua, porque los sacramentos son signos sensibles que nos comunican la gracia divina. Por eso en cada sacramento hay materia y hay forma. Hablando aquí del sacramento del bautismo, que lo encontramos ya para finalizar el tiempo de la Navidad, con estos dos significados también tienen tan especiales. La Iglesia es madre y maestra. Usted hablaba ahorita de la pedagogía. La Iglesia es toda una pedagoga porque nos enseña. Finaliza el tiempo de Navidad con el bautismo del Señor, para indicar con esto que lo que se viene a partir de mañana, Steven, en el tiempo ordinario es todo el ministerio público de Jesús. Es decir, el bautismo es importante también en la vida cristiana porque, ya decíamos, nacemos a la vida divina, nos hace hijos de Dios, pero también nos hace discípulos de Cristo. Miremos este significado tan especial, peregrinar la fe. De alguna manera, Steven, nosotros tenemos que, después de celebrar las fiestas de la Navidad y este misterio grande, anunciar, proclamar, caminar, peregrinar, de alguna manera comunicarle a los demás todo este misterio grande. Y es lo que vamos a ver en el tiempo ordinario que la Iglesia nos va presentando, que es todo ese ministerio público de Jesús. Jesús se bautiza como para significar que pasa de esa infancia al ministerio público, es decir, a la evangelización y al anuncio del reino de Dios. Sí, Ramiro, entonces nacemos con el pecado original. Ya decía Ramiro, es un pecado heredado, mas no cometido, ¿cierto? De allí la importancia de que el bautismo borra en nosotros el pecado original, que es esa tendencia al pecado. Diría San Pablo, dejamos de hacer el bien que queremos hacer por hacer el mal que no queremos hacer. Es esa tendencia al pecado que nos va a acompañar toda la vida, pero que con el bautismo se borra esa herencia del pecado original de nuestros primeros padres. Hablemos un poco, Ramiro, de los signos. Ya decía Ramiro que todos los sacramentos se celebran por medio de signos, ¿cierto? ¿Qué es un signo? Nos representa algo que está más allá, ¿cierto? Un significado mayor. En todos los sacramentos que se celebran por medio de signos, sucede y acontece toda una realidad espiritual que nuestros sentidos no alcanzan a captar, precisamente por eso, porque nuestros sentidos son materiales, humanos, entonces hay toda una realidad espiritual que no alcanzan como a identificar. Por eso todos los sacramentos se celebran por medio de signos que representan algo más. Entonces yo creo que el signo más importante del bautismo es el agua, ¿cierto? Desde tiempos de Jesús se bautizaban por medio de inmersión, así lo hizo Jesús, es decir, se sumergían en agua que corría, ¿cierto?
Allí Jesús, por ejemplo, cuenta el Evangelio que se sumergió en el agua y al salir ya quedó bautizado. Más o menos para que comprendamos un poco. Era como hundirse, sumergirse en la muerte, de no poder respirar, de no sentir el oxígeno y salir nuevamente a la vida, que es el Señor, que es la vida que nos da Cristo. Por eso entonces todavía hoy la iglesia tiene que bautizar con agua, no puede ser con ningún otro líquido, ningún líquido que ni anilina porque le gusta mucho un color, nada de eso. Tiene que ser con agua y ojalá agua viva, es decir, agua que corra, ¿cierto? Agua que tenga vida, para significar eso, el baño, ya lo decía Ramiro, el bautismo es un baño, es Jesús, ese es el signo sensible, el agua, pero la realidad es Cristo que borra en nosotros ese pecado original y que nos da esa arma para limpiar nuestra alma verdaderamente de todo pecado. Entonces es muy importante porque es como el signo fundamental del sacramento del bautismo cuando vemos que nos acercamos a la pila bautismal y el sacerdote derrama sobre nosotros el agua. Ahora viene la fórmula trinitaria. ¿Qué es la fórmula trinitaria, Ramiro, para el bautismo? Bueno, esa fórmula trinitaria, y ya con esto finalizamos esta parte del bautismo, es que Jesús mismo nos enseña cuando hace ese envío misionero a los apóstoles, que les dice, bautícenlos, id y bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizados en nombre de la Santísima Trinidad. No es en nombre solamente del Padre o solamente bautizando en el nombre de Jesús, sino que Jesús mismo quiso que fuera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras tienen que ser pronunciadas por el ministro del bautismo utilizando lo que ya decía Steven, el agua. Con esto se completaría entonces ese rito del sacramento, que es la materia que no puede faltar, que es el agua, con la fórmula que son las palabras que el mismo Cristo dijo que utilizara. Muy importante, Ramiro. Eso hace que el bautismo sea válido. Por eso en muchas iglesias protestantes el bautismo no es válido, porque o no creen en el Espíritu Santo, entonces no lo mencionan, no. Por eso el sacerdote dice, Ramiro o fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria que nos hace a nosotros, por medio de esa fórmula, hijos de Dios, miembros de nuestra Iglesia Católica. Entonces, volvamos a resignificar en nuestra vida ese gran acontecimiento del bautismo de cada uno de nosotros y comprendamos que es la puerta por donde ingresamos a la salvación de Dios. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión.
Continuamos en este espacio que nos presenta Cable Plus con Jesús en mi hogar, que nos conecta seguidamente con la celebración de la Eucaristía, en esta solemnidad de la Epifanía del Señor, en este puente de Reyes, como lo hablábamos hace un momento. Y como lo decíamos justamente ahora, reflexionando en torno al bautismo de Jesús, para finalizar este bello tiempo de la Navidad y conectarnos con el tiempo ordinario, hablarles un poco en estos momentos de lo que significa la condición que recibimos en el bautismo de discípulos y misioneros del Señor. Ya la Iglesia, sobre todo la Iglesia latinoamericana y del Caribe, ha insistido mucho desde el año 2007 en esa realidad y en esa condición, en esa tarea y deber de nosotros, de ser discípulos y misioneros del Señor en todo tiempo. Eso es algo que nos queda del bautismo, que no es una cosa, pues, que una calamidad, por así decirlo, sino que es una gracia también del Señor, que nosotros podamos ser evangelizadores, seguirle aportando a la construcción del reino con nuestra vida, con lo que somos y tenemos. Y justamente de eso queremos compartir, de esa realidad de la pastoral que nosotros podemos realizar, vinculándonos en el quehacer pastoral de las parroquias del municipio y de un modo concreto de la parroquia Santa Ana, que, como lo observan al fondo, desde hace algún tiempo viene construyendo la Casa para Todos, que es el templo parroquial, donde se congregan todos los hijos de la parroquia, justamente a alimentar el espíritu, alimentar la vida con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía, para poder salir a anunciar y a evangelizar y a peregrinar la fe, como lo tocábamos también hace un instante. Eso que nosotros tenemos tan hermoso en nuestras manos, de ser continuadores y constructores más bien del reino de los cielos, Steven. Por eso invitarlos a todos en este año nuevo. Estamos empezando un año nuevo, que podamos decir, qué bueno sería vincularme a algún grupo pastoral, a algún grupo parroquial, para poner allí mi granito de arena en la construcción del reino de Dios. También es una manera de hacer discipulado, el nosotros hacer parte de la vida activa de la iglesia, ¿cierto? Ya muchos documentos de la iglesia, precisamente el que nos hablaba Ramiro, el de Aparecida, que nos invita a ser discípulos misioneros, nos enseña que nuestra vida eclesial no se puede limitar, sí, a lo más grande que es la Eucaristía, por supuesto, o a vivir los sacramentos, sino que también tenemos que entregar nuestras fuerzas, nuestro servicio, nuestra presencia, nuestra participación para vivir la pastoral de la iglesia. Por medio de los grupos apostólicos nosotros realizamos apostolados, diferentes apostolados, por ejemplo en la pastoral social o en la pastoral vocacional, o bueno, en fin, hay muchos grupos los cuales nos aportan, es un bien para nosotros y también una oportunidad de servirle al Señor. Entonces ya es la oportunidad para que en este nuevo año también hagamos parte de todas estas iniciativas eclesiales que alimentan nuestra vida espiritual. Y por supuesto también invitarlos, porque este fue, digámoslo así, como un trauma post-COVID, que no asistimos a veces a los templos o que entramos como en un enfriamiento espiritual de no asistir a la Eucaristía o de no ir a ciertos ritos de la iglesia, porque quitamos como la costumbre de asistir a la comunidad. Qué importante, Ramiro, es celebrar comunitariamente. Por supuesto que nuestra respuesta al Señor es de manera individual, pero también tiene su componente comunitario. Qué importante es la comunidad cristiana, el celebrar juntos la Eucaristía, el orar juntos, el reunirnos en nuestro templo. Ya lo decía ahorita Ramiro, un templo es la casa de todos. Dice el Concilio Vaticano II que la parroquia es comunidad de comunidades. Hacemos parte de una comunidad que es nuestra familia espiritual y que por supuesto todos formamos parte, somos piedras vivas ancladas a esa piedra angular que es Cristo. Entonces que volvamos a nuestros templos, que asistamos a la Eucaristía, que hagamos parte de los grupos parroquiales. Bueno, ya Ramiro ahorita lo mencionaba, en nuestra parroquia de Santa Ana durante este tiempo hemos venido desarrollando la reconstrucción del templo parroquial. Creo que es conocimiento ya de toda la comunidad que el templo antiguo ya era una estructura muy vieja que estaba colisionando y que fue completamente necesario destruirla para, con la ayuda de Dios, volver a construir un templo parroquial. Ustedes lo ven al fondo, va muy adelante la construcción.
Aquí tenemos méritos toda la comunidad, no es solamente un trabajo de los sacerdotes y sus colaboradores, sino que por supuesto cada uno de ustedes aportando su granito de arena, desde la oración hasta sus aportes económicos, han hecho posible que esta construcción de este templo parroquial, de nuestro templo, vaya tan adelante. Vamos avanzando poco a poco, ha sido un templo que se ha venido reconstruyendo pedagógicamente, paso por paso, con la ayuda de todos. Toda la comunidad ha sido testiga de los avances, a veces a grandes pasos, por la ayuda de ustedes que se han venido dando. Ahorita entonces ya estamos haciendo una campaña para comenzar a colocar el piso del templo. Fuimos a averiguar, ustedes saben que todo está muy costoso, necesitamos 770 metros del piso, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes de la parroquia y nosotros, toda la comunidad, estamos comprometiéndonos para alcanzar esa meta de poder comprar, de poder adquirir los 770 metros de piso. Cada metro cuesta 50.000 pesos, entonces los estamos invitando, unidos a los sacerdotes de la parroquia, para que en la medida de las posibilidades, cada uno de ustedes nos colabore al menos con un metrico de piso, que serían 50.000 pesos. De esa manera, todos seguimos aportando para poder terminar nuestro templo parroquial, que ya se está pues como avisando que su dedicación y consagración, es decir, la inauguración del templo, se realizará el 20 de marzo. Pero todavía falta mucho, Ramiro, ¿cierto? Mucho y poco a la vez, por eso como esa invitación que ha venido haciendo el padre Pedronel, la que nos hace también Steven, de vincularnos a seguir aportando ese granito de arena. Qué bonito sería, vea, más adelante que le podamos mostrar a los hijos de nuestros hijos que ese templo parroquial fue construido con el esfuerzo de todos y que allá hay una tejita que yo doné, que allá hay una alfarda que yo doné, que allá hay un metrico de piso que yo doné, porque como lo decíamos hace un momento, la parroquia, el templo parroquial es la casa de todos, donde todos nos congregamos a celebrar el misterio de nuestra fe. Es algo tan simbólico el templo y tan representativo que no nos deja dispersos, que tenemos un lugar a donde llegar a celebrar nuestra fe. Esa es la importancia también del templo, ya lo decía Steven, con la gracia del Señor ya está fijada esa fecha, en honor también a un abogado e intercesor que ha ayudado mucho en esta obra, y es justamente San José. El día de San José es el 19, que es domingo. La consagración y la dedicación y consagración del altar será el 20. Y qué interesante, Steven, porque es justamente con la liturgia de la solemnidad de San José, que se corre por ser domingo para el lunes. Entonces, qué bueno que nos sintamos todos nosotros, toda la comunidad de Guarne, no solo la parroquia, como ya en expectativa de la consagración del altar y la dedicación del templo parroquial de Santa Ana, una comunidad que ha sido reconocida. Steven, este año se cumplen 30 años de haber sido nombrada parroquia. Qué bueno que el regalo de los 30 años sea un templo hermoso donde podamos nosotros celebrar la fe. Y es por supuesto el día, ese 20 de marzo, es el día de recoger los frutos del esfuerzo de muchísimas personas, de toda la comunidad, que desde la oración, desde su apoyo, han hecho posible esta reconstrucción del templo. Entonces, también ya de una vez los invitamos para que ese 20 de marzo nos congreguemos acá en nuestro nuevo templo parroquial. A las 3 de la tarde viene nuestro obispo, Monseñor Fidel, a dedicar y a consagrar este templo que es la casa de todos nosotros. Esto es progreso para las comunidades, Ramiro, porque esto no se lo llevan los sacerdotes que están de paso. Esto es nuestro templo, se queda acá, es de nuestra comunidad, es de todos nosotros. Entonces, cuando colaboramos, cuando ayudamos, estamos en realidad aportando a nuestra comunidad parroquial. A nuestra comunidad. Y usted decía algo muy, muy especial, que todos estamos invitados a venir a Santa Ana con la ayuda de Dios el 20 de marzo a las 3 de la tarde, presididos por Monseñor Fidel León Cadavid, obispo de la diócesis. Y hay algo muy importante, Steven, para que la comunidad lo tenga presente y se agenden de una vez. Cuando se dedica un templo y se consagra un altar, se da una gracia muy especial, que es la indulgencia plenaria. Participando de ella, Steven, háblenos un poquito de qué es esa indulgencia, cómo lo podemos alcanzar
justamente en la dedicación y consagración del altar del templo parroquial de Santa Ana? Bueno, la iglesia nos da la oportunidad de alcanzar indulgencia plenaria en algunas ocasiones o algunas solemnidades, como ya lo decía Ramiro, en la dedicación y consagración del templo. Hay unos como requisitos que debemos cumplir para poder llegar a la indulgencia plenaria. El primero es confesarnos, estar en gracia de Dios, comulgar, asistir a la Eucaristía y comulgar, hacer una oración por el Papa y una obra de caridad. Son 4 requisitos que nos presenta la Iglesia para poder alcanzar la indulgencia plenaria, que qué bueno que la empecemos a preparar para ese día, que ya los estamos esperando y que con seguridad va a ser un día muy grande. Bueno, Ramiro, por estos días también tenemos que darle gracias a Dios por el ministerio sacerdotal del Padre Javier López, que desde hace 3 años nos venía acompañando en nuestra parroquia. Dice el derecho canónico de la Iglesia que cuando los sacerdotes cumplen la edad de 75 años, ya deben de retirarse de sus ejercicios pastorales para entrar ya en una vida de oración y de descanso. Esto es lo que ha sucedido con el Padre Javier, cumplió sus 75 años y ya entró a un merecido descanso. Nos sigue acompañando con la oración para todas las obras de nuestra parroquia y por eso entonces ya estamos como viviendo este tiempo en el que le estamos dando gracias a Dios por la vida y por el ministerio del Padre Javier. Él comenzó, creo que hace como 49 años su ministerio en la parroquia La Candelaria y lo terminó en nuestra parroquia de Santa Ana, en este mismo municipio de Guarne. Es un gesto muy bonito y qué bueno darle gracias a Dios por él. Entonces los invitamos para que el próximo 15 de enero a las 12 del mediodía, es domingo, nos encontremos acá en nuestra parroquia. Vamos a celebrar la Sagrada Eucaristía dándole gracias a Dios por su ministerio y por supuesto infinitas gracias al Padre Javier por todo su celo pastoral, su trabajo, por sus esfuerzos acá en nuestra parroquia. Entonces los esperamos ese 15 de enero a las 12 del mediodía y para que entre todos le demos gracias a Dios y gracias al Padre Javier, que ya no nos estará acompañando físicamente a partir de ahora, pero sí con su oración y con su entrega sacerdotal. Agradecerle a toda la comunidad, a los queridos televidentes que siguen fielmente este programa Con Jesús en mi hogar, que durante todo este 2023 puedan, sobre todo yo creo que son los enfermitos, las personas mayores que ven y a quienes les podemos llegar también con una palabra de ánimo, con un mensaje en el nombre del Señor. Por eso, gracias a este esfuerzo que hace Cable Plus Televisión de llevar la palabra de Jesús a los hogares del municipio, a las casas donde quieren disponerse para vivir la Sagrada Eucaristía. Desearles, Steven, a todos ustedes un 2023 muy lleno de bendiciones, de mucha confianza en el Señor. Se presentarán retos, pruebas que se ven en el común, en el ambiente, pero de la mano del Señor. Y con Jesús en el hogar vamos a ser capaces de sortear y de sacar adelante todos nuestros proyectos, metas y sueños. Claro que sí, hay que comenzar este año, como decimos, con toda la energía, con todas las fuerzas, con la bendición de Dios. Dice el Papa Francisco, le dijo a los jóvenes, no tengan vuelos rastreros, vuelen alto, sueñen en alto y no podemos tener límites porque, como dice el Evangelio, para Dios no hay nada imposible y bueno, con el Señor somos capaces de alcanzarlo todo y con su bendición. No nos apartemos nunca de Dios, busquemos nuestra felicidad, no le hagamos el mal a nadie, verás que nos va a ir muy bien a todos. Les deseamos muchas bendiciones, que la Virgen los acompañe y muchas gracias a ustedes por encontrarse con nosotros en este espacio que nos presta Cable Plus Televisión con Jesús en mi hogar.